¿Querés saber quién es el gran almirante Thrawn? Seguro estabas viendo The Mandalorian y te picó la curiosidad de conocer su intrigante historia. Este oscuro estratega imperial ya había aparecido en otras series como Rebels y The Clone Wars, además de novelas y cómics tanto canónicas como no canónicas. Hoy en la Casa del Crítico te contamos 9 datos sobre el alto mando imperial Thrawn. ¿Qué onda? ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos una muy fuerte bienvenida a la Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Antes de empezar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Mi Thrawn Uruodo, más comúnmente conocido como Thrawn, fue un oficial de la raza Chiss y un gran almirante de la Armada Imperial durante el reinado del Imperio Galáctico. Thrawn, un oficial imperial alienígena de la llamativa piel azul, ojos rojos y rostro angulado, era bien conocido como un estratega brillante y despiadado. Creía que para lograr la victoria en la guerra uno debía conocer a su enemigo. Como tal, se dedicó a comprender la filosofía, el arte y la cultura de sus oponentes, que incluían a los Twi'leks de Ryloth y los guerreros de Mandalore. Antes de unirse a las Fuerzas Armadas Imperiales, Thrawn sirvió en la flota de defensa de la ascendencia Chiss. Nacido en Tilia, ubicado en las regiones desconocidas de la galaxia, Thrawn abandonó su mundo natal y viajó al espacio conocido donde se encontró con el caballero Jedi Anakin Skywalker durante las guerras clon. Luego de la reorganización de la República Galáctica en el Imperio Galáctico, Thrawn ofreció su lealtad al emperador Palpatine, después de haber considerado una alianza con el nuevo régimen beneficioso para su gente. Con la ayuda del cadete Eli Vanto, Thrawn se incorporó a la sociedad galáctica, adquirió fluidez en el básico galáctico y finalmente se graduó de la Real Academia Imperial en Coruscant. Su carrera en la Armada fue notablemente exitosa. Después de una serie de promociones, recibió el rango de Gran Almirante del propio emperador Darth Sidious. En el apogeo de su carrera, el gran almirante Thrawn se desempeñó como oficial al mando de la Séptima Flota, cuya nave insignia era el destructor estelar clase Imperial 1 Quimera. Cuando la gobernadora Arinda Pryce solicitó un comandante capaz de derrotar a los rebeldes en Lothal, el gran almirante Thrawn aceptó el desafío, con la intención de desmantelar la rebelión pieza por pieza. La batalla de Atolón fue uno de los más grandes conflictos en los que este personaje se vio involucrado. La pelea se desató entre la Alianza para restaurar la República contra el Imperio Galáctico y el ser sensible a la fuerza conocido como el Bendu en el planeta Atolón durante la rebelión inicial contra el Imperio Galáctico. Comenzó cuando el gran almirante Thrawn descubrió la ubicación de la base de Chopper. La flota de Thrawn bloqueó Atolón y las fuerzas imperiales infligieron fuertes bajas a las dos fuerzas rebeldes. Sin embargo, la decisión del comandante Jun Sato de embestir el crucero interdictor del almirante Cassius Constantine permitió a los rebeldes Ezra Bridger y Chopper escapar y buscar ayuda. A pesar de que Thrawn asaltaba la base de Chopper, la capitán Hera Syndulla y el general Dodonna lograron escapar con la flota rebelde sobreviviente en el espacio. Los rebeldes e imperiales por igual fueron atacados por un furioso Bendu, un ser enigmático que utilizó sus poderes de la fuerza para devastar la base de Chopper antes de ser sometido por Thrawn. Las fuerzas rebeldes sobrevivientes lideradas por Syndulla y Dodonna huyeron a Yavin. Desplegado al sector Lothal unos años antes del inicio de la Guerra Civil Galáctica, Thrawn intentó derrotar a los rebeldes liderados por la capitán Hera Syndulla. Después de la batalla de Atolón, la flota de Thrawn trabajó con la primera legión liderada por el Lord Sith Darth Vader, a quien Thrawn conoció como el Jedi Skywalker, durante una misión que resultó en el rescate de unas pequeñas Chiss sensibles a la fuerza. Al reanudar su tarea de eliminar la célula de Syndulla, Thrawn y su fuerza fueron confrontados por los rebeldes que intentaron liberar a Lothal de una vez por todas. Durante la batalla, los Purrgil acudieron a ayuda del Padawan Jedi Ezra Bridger e infligió mucho daño a la Séptima Flota. El mismo Thrawn estaba en el puente de su nave de mando cuando las criaturas rodearon al Quimera y lo introdujeron en el hiperespacio, llevando a Thrawn y a Bridger a lo desconocido. En los años posteriores a la desaparición de Thrawn, el emperador y Vader fueron asesinados en la batalla de Endor. El imperio fue derrotado decisivamente en la batalla de Jakku y la alianza para restaurar la república se reorganizó en la Nueva República. Sin embargo, el conocimiento de Thrawn sobre las regiones desconocidas resultó ser útil para los imperiales que se retiraron de la galaxia conocida, ya que pudieron sobrevivir en un espacio inexplorado y, finalmente,
formar la Primera Orden. Luego del final de Rebels, no se supo más del Gran Almirante durante toda la Guerra Civil Galáctica, posiblemente porque haya estado reuniendo datos sobre las regiones desconocidas. Este temible personaje aparece por primera vez en el universo expandido en la trilogía creada por Timothy Zahn, dentro de las obras Heredero del Imperio, El Resurgir de la Fuerza Oscura y La Última Orden. En esta saga, Thrawn toma el mando sobre los restos del Imperio, reconstruyéndolo y poniendo en jaque a toda la Nueva República. Si querés conocer más en profundidad su historia, podés leer la novela Thrawn, también de Timothy Zahn, y en el canon actual aparece en Star Wars Rebel como el principal villano de la tercera y cuarta temporada. En esta versión conserva su gusto obsesivo por el arte, más especialmente en el arte mandaloriano, junto con su muy notoria habilidad como estratega. Cabe resaltar que en esta versión es más joven de lo que era en el canon anterior. Si sos fanático del universo de Star Wars, tenemos un montón de videos preparados para vos en el canal, curiosidades, tops, guías básicas, te recomendamos entrar, investigar y verlos todos. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. No te olvides de darle click a la campanita para no perderte ninguna de las notificaciones dentro del canal. Les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.